vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero introducir la temática con algunos puntos que son importantes. Quiero decir algunas cosas. Hace muchos años atrás, algunos arqueólogos, escarbando en un lugar que se conocía como Cesarea, escarbando algunas ruinas, se encontraron con una especie de casa-habitación del tercer siglo, de la Palestina antigua, pero ahí en la región de Cesarea. Eso ya estaba bajo el polvo, y escarbaron, cavaron, limpiaron, y se encontraron con que una de las murallas de esta casa habitación tenía un bajo relieve. Muy sencillo, no lo había hecho ningún artista reconocido de la época, lo había hecho una persona, no se sabe quién, se desconoce quién, pero el dibujo que había ahí era un hombre con una mano así, la otra mano aquí en el pecho, un hombre así, con su mano así, en señal de adoración, y más allá en el relieve había una cruz, y en la cruz había un hombre crucificado, en sus manos, con los clavos en unas manos y con los clavos en los pies. Y abajo había una escritura en griego que decía Alexamenos Sebetes Theon. Alexamenos Sebetes Theon. Y esta frase significa: Alexis adora a Dios. Eso significa en griego. Entonces, lo que muestra el cuadro es que este hombre, con su mano levantada, está adorando a su Dios que está clavado en una cruz. ¿Amén? ¿Se entiende? Ese bajo relieve existe aún, está ahí en un museo colgado, una fotografía que se hizo, y es muy decidor lo que muestra este cuadro. Ahora yo quiero que me sigan, porque todavía no termino de describir el cuadro. Está Alexamenos y está adorando a Dios, por eso es que la escritura dice Alexamenos Sebetes Theon, y está clavado efectivamente en la cruz un hombre. Pero el único elemento complejo de todo el cuadro que yo les estoy describiendo es que la cabeza del hombre que está ahí no es la cabeza de un ser humano, es la cabeza de un asno, de un burro. Eso fue más o menos en el año 300 después de Cristo que se hizo ese bajo relieve. Eso es lo que se consideraba de aquel que murió en la cruz. Ese cuadro está hablando de Jesucristo, porque aunque hubieron muchos que murieron clavados en una cruz, solamente uno fue declarado Dios, y solamente uno ha sido adorado a través de las edades como Dios, porque efectivamente Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios y 100% hombre. Pero si usted se da cuenta, es una burla escarnecedora de la persona de Cristo. Y durante 21 siglos que se ha predicado el Evangelio, la constante ha sido mofarse de aquel que murió en la cruz del Calvario, reírse y catalogar a nuestro Dios como un asno, como un burro. Durante 21 siglos, la humanidad se ha levantado contra Dios y contra Cristo y contra el mensaje de la cruz. Hermanos amados, el mensaje que ustedes oyen en esta congregación no es un mensaje popular, no es un mensaje amigable, no es un mensaje hecho, no es un discurso bien confeccionado para que los oídos de los oyentes no se vean maltratados. El mensaje que usted oye desde este púlpito, domingo a domingo, el mensaje que usted oye en nuestras reuniones hogareñas, y lo dijo el hermano Rubén, tiene un centro y siempre es la palabra de la cruz. El mensaje que usted oye no busca adularlo, ni a usted ni a mí. El mensaje que usted oye no busca engañarnos o prometernos grandes cosas, porque el mensaje no dice eso. El mensaje que predicamos no es
gnóstico, tampoco es agnóstico, tampoco es metafísico, tampoco es un mensaje que tenga características espiritualistas. Es un mensaje totalmente conecto, es un mensaje totalmente congruente y es un mensaje que tiene un centro, y ese centro es una cruz. Ahora, quiero decir algo más. Leyendo, cuando uno lee, estudiando la historia de la iglesia, en el primer siglo hubieron varios símbolos que los cristianos usaron. Yo no sé si usted sabe, pero en Roma, en Cesarea y hay una ciudad de Macedonia, en esos tres lugares existieron las catacumbas. Hoy día las catacumbas que quedan y que son centros de visita son las de Roma, que eran lugares que los cristianos construyeron bajo tierra, verdaderos túneles de muchos metros, donde ellos se fueron a esconder en medio de todas las persecuciones que partieron con los emperadores romanos. Cuando los emperadores romanos empezaron a oír y a darse cuenta que los cristianos tenían un mensaje complejo, porque el mensaje de la cruz atentaba contra el predicamento de la Roma totalitaria, de la Pax Romana. Y lo que hicieron los emperadores romanos, empezaron a matar a los cristianos. Los empezaron a hervir en aceite a los hijos de los cristianos. Tomaron a los hombres y los clavaron en las cruces. Violaron a sus mujeres. Las abrieron desde su vientre hasta arriba, las embarazadas. Los lanzaron al circo romano y las fieras se los comieron. La historia está, yo no estoy diciéndoles nada nuevo. La historia está plasmada, está regada de sangre de los cristianos. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz es un mensaje que empezó a mover todo el pluralismo de la Roma totalitaria. Yo necesito que usted me oiga lo que yo estoy diciendo. Y cuando los cristianos empezaron a huir y a esconderse en las catacumbas y en las sierras costeras y en las sierras montañosas, ellos morían en esas catacumbas. ¿Y saben lo que hicieron sus hermanos? Los sepultaban ahí mismo en las catacumbas. Las catacumbas por algunas partes no miden más de 1 metro y no tienen más de 1,30 m de altura. En algunas partes tienen 2 metros. En algunas partes ellos podían generar una especie de habitaciones donde se dormían 20, 15 cristianos, pero son muchos pasillos que van y vienen. Y cuando empezaron a morir los cristianos de enfermos, porque no comían, de inanición, muchos ancianitos que por irse a las catacumbas y huir para no morir de la forma en que estaban muriendo los cristianos, empezaron a morir en las catacumbas. Sus hermanos cavaron hacia el lado nichos horizontales y los metieron ahí y sellaron esa tumba. Y en el sello de la tumba le hicieron algunos símbolos. Hay imágenes, fotografías de estas tumbas que están en las catacumbas, donde el símbolo que pusieron afuera fue un arca, un barquito, porque el barco fue uno de los símbolos del cristianismo. En otras partes está el famoso pescadito, el ictus. ¿Lo han visto, cierto? El ictus también está plasmado ahí. En otras partes está la red de los pescadores, que también fue un símbolo del cristianismo. Pero en la mayoría de las tumbas hay una cruz. Y el cristianismo, a medida que pasaban los siglos, el cristianismo adoptó un símbolo. Lo que más pregonaba el mensaje del cristianismo era la cruz. Y por eso es que la cruz es la figura del mensaje nuestro. Por eso es que tenemos una cruz en el logo de esta iglesia. Por eso es que nuestro mensaje cantamos de la cruz, predicamos de la cruz y enseñamos de la cruz. Amén. Esa es la razón, porque entendemos lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Quiero que me acompañe, por favor. Solamente lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Ayer, cuando estábamos cenando, participando de la cena del Señor, nuestros hermanos que se bautizaron expresaron algunas palabras y la hermana
Yorkie, ella expresó también sus palabras y cuando empezó a decir lo que nos dijo, ella en un momento mencionó y dijo: yo estuve buscando por mucho tiempo. ¿Se acuerdan que dijo eso? Y hasta que me cansé. Estuve en hartas iglesias por ahí buscando, andaba en una búsqueda y me cansé. Y llegué acá a través de un seminario online y el Señor me quedé oyendo, dijo ella. Y el Señor me empezó a llamar y yo le ofrecí resistencia. Qué extraño. Ahora, lo que ella contó es lo que nos ha pasado a todos. Ese no es el patrimonio de ella, eso le ha pasado a todo hombre que se convierte al evangelio. Pero qué extraño, que todos andan buscando a Dios. Todos andan buscando a Dios. Y todos los mensajes que usted escucha por ahí ofrecen a Dios. Y el único que no ofrece a Dios es el mensaje de la cruz. Porque Dios no es un producto que se ofrece para ver si usted anda de ánimo de recibirlo o no. La cruz es el único mensaje que humilla y quebranta al hombre. Por eso es que Yorkie y todos nosotros, cuando la cruz se empieza a revelar, lo primero que hacemos es dar vuelta y salir arrancando. Porque no es un mensaje que está aquí para adularte. Es más, hermanos, un predicador bíblico no se va a preocupar de que usted salga de aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Un predicador bíblico se va a preocupar de que mientras está predicando, el único que tiene que ser honrado es Dios en su carácter santo, magnánimo y poderoso. Steve Lawson, que es un predicador contemporáneo de los Estados Unidos, dice: si el evangelio te va a humillar, que te humille nomás. Deja que te humille nomás. Porque la humanidad ha pasado mucho tiempo humillando a Dios. Y si este evangelio nos va a humillar, que nos humille. Si este evangelio nos va a quebrantar, que nos quebrante. Ahora, insisto, el mensaje de la cruz es el único mensaje que usted y yo tenemos que oír. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo hablando, dice: porque la palabra de la cruz es locura. Ahí la palabra locura en griego es nuria. Y nuria significa necedad. Entonces el texto diría: porque la palabra de la cruz es necedad a los que se pierden. Cuando los que están perdidos escuchan el mensaje, creen que el mensaje es necio, que el mensajero es más necio y que los que creen ese mensaje son doblemente necios. Eso piensan de nosotros. El problema es que cuando se sientan a conversar con nosotros, nos sale necedad de nuestra boca. Porque nosotros no andamos por ahí gritando: cúbreme en tu sangre, Señor, o dando tres gloria a Dios para siempre de manera sin sentido. Si vamos a hablar del evangelio, entendemos perfectamente, porque, y bien lo decía el hermano Rubén, porque Dios nos ha revelado los misterios del evangelio. Quizás no en la profundidad que tiene que ser, pero Dios sí ha traído revelación a nuestra vida. Y por eso es que no podemos aceptar algunas cosas vehementes que van contra el evangelio. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es necedad para aquellos que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, los que hemos creído y recibido, dice el texto, es poder de Dios. La palabra griega ahí para poder es dunamis. La palabra dunamis es la palabra que origina la palabra española dínamo y la palabra dinamita. Los que saben de tecnología, los que saben de ingeniería, saben que un dínamo es una fuente de poder. Entonces el evangelio es la fuente de poder que viene del cielo a nosotros para activarnos, para hacernos aptos para poder participar de la herencia de los santos en luz. Pero al mismo tiempo, el dínamo, esta dinamita que es el evangelio, cuando entra en nosotros, explosa y se produce una onda expansiva que destruye todo aquello que está en nosotros que no tiene que ver con el evangelio. Amén. Ahora, yo quiero que hoy día, para los que toman nota, el título de la predicación de hoy es Solo la cruz. Ese es el título, bien sencillo. Solo la cruz. Pero yo quiero que hoy día podamos ver la significancia de predicar la cruz. Varios elementos que hay. ¿Por qué tenemos que predicar la cruz y por qué no tenemos que predicar otra cosa? Y líbrenos el Señor de predicar otra cosa.
Vamos a tener un retiro de predicadores y vamos a tener que ver algunas cosas que son importantes, pero ninguna de ellas la vamos a ver aparte de la cruz. Vamos a tener un retiro de mujeres y vamos a ver cosas que las mujeres tienen que oír, que les va a hacer muy bien, pero todo eso está centrado en la palabra de la cruz, porque no podemos generar una dualidad con el evangelio de la cruz y algo aparte. Porque hermanos, ustedes me han oído decir más de alguna vez, en la cruz de Cristo nace y termina toda revelación. ¿Qué significa esto? Que no podemos decir absolutamente nada que no esté subyugado, que no haya nacido del poder del evangelio de la cruz. Número 1, la primera significancia de la cruz. ¿Por qué hay que predicar la cruz? ¿Por qué hay que estar enseñando la cruz? Anoten ahí, por favor. Número 1, la cruz es el mecanismo de Dios para demostrar la única realidad que existe. Anote eso. La cruz es el mecanismo de Dios para demostrar la única realidad que existe. O sea, si usted no predica el mensaje de la cruz, esa realidad que estamos diciendo que es la única que existe, nadie la va a conocer. Yo quiero que usted logre ver la importancia de lo que estamos diciendo. Predicar la cruz es el único mecanismo que Dios ha provisto para demostrar, para que la gente se haga consciente de la única realidad que existe. Si no predicamos la cruz, no vamos a saber esta realidad que existe. Yo todavía no he dicho cuál es la realidad, pero si no predicamos la cruz, no lo vamos a saber. Por contraparte, si en esta iglesia, el presbiterio de esta iglesia toma una decisión, si un día Ron y yo nos podemos conversar y decimos, oye hermano, parece que los hermanos donde escuchan tanto de la cruz están como aburridos, como que se van como bajoneados, como que no tienen ánimo, cambiemos un poquito el mensaje. No prediquemos tanto de la cruz. Si llegamos a cometer ese error y tomamos esa decisión y sacamos la cruz del centro del mensaje, inmediatamente la única realidad que existe se va a empezar a nublar delante de usted. ¿Me entiende? Porque Dios decidió que la cruz es el mecanismo que Dios ha dado para mostrarnos, para dar a conocer, para manifestar, para que veamos la única realidad que existe. Ahora, ¿cuál es la única realidad que existe? Acompáñeme a Juan, capítulo 3, versículo 19. El texto dice ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, y esta es la condenación. Ahora, ¿cuál es la única realidad que existe? Es justamente esta que estamos mencionando aquí. El hombre está condenado. El hombre no va a ser condenado en tiempo futuro. El hombre está condenado y está condenado porque Dios lo llevó a juicio y el juicio de Dios ha venido sobre él y ha sido condenado por el juez supremo. Ahora, la luz de la que habla Juan 3:19 es una persona, es Jesucristo, ¿cierto? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí dice el texto y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesucristo, que es la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, si la luz no viene al hombre, ese hombre jamás sabrá que existen tinieblas y luz. Yo no sé si usted da gracias por pertenecer a esta iglesia. No sé, yo desconozco si usted de verdad está profundamente agradecido del Señor por pertenecer a una iglesia bíblica. Porque usted podría estar en otra parte. Podría estar con aire acondicionado, con buenas sillas, buen templo, buenos anexos, con mucha cosa de esta. Con buenas estufas, con buena amplificación, con 40, 50 músicos, con líderes capacitados, entrenados académicamente, preparados académicamente. Pero usted estar oyendo en todos los mensajes
un mensaje humanista, un mensaje sofista, un mensaje cargado de psicología. Un mensaje que lo que va a hacer es ocultar la realidad que existe. Si usted hoy día va a las reuniones que se están haciendo en diferentes partes, usted se va a dar cuenta que nadie está predicando el poder de la cruz como el centro. Algunos pasan así de manera tangencialmente, tocan la cruz rapidito, pasan rapidito y siguen con el humanismo y vuelven al humanismo y siguen creando y haciendo una verdadera oda al ser humano. Promocionando el orgullo, promocionando el éxito, promocionando la autoestima, promocionando la autorrealización, promocionando la realización personal, promocionando los logros para que tú alcances tus sueños y cuánto disparate más se les ocurre decir. Y el mensaje de la cruz viene y lo primero que hace es mostrarle una realidad, la condenación del ser humano. Y esa condenación tiene una arista. Es que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Amados hermanos, si ustedes no hubiesen oído el evangelio bíblico, jamás sabrían que hay tinieblas y que hay luz. Porque eso está oculto. ¿Y por qué está oculto? 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gracia de Cristo. Porque Satanás sabe que si el evangelio resplandece, todo cambia. Nosotros vamos a Colombia ahora, hermanos, y yo les pido que ustedes, esta oración no es suficiente. Gracias por esta oración, pero esta oración hay que hacerla porque uno no sale por cuenta propia, la iglesia nos envía. Eso es lo bíblico. Pero si ustedes tienen que orar por nosotros, porque lo que vamos a ir a hacer a Colombia es, gráficamente es esto, vamos a ir con un palito corto, vamos a ir a revolver un yepo de serpiente. Con un palito corto. No con una varilla larga, con un palito corto. Eso significa que una serpiente puede salir y morder y no alcanzar a sacarle la mano. ¿Me está entendiendo? O sea, vamos a ir a agitar las aguas. Porque vamos a ir a un lugar donde hay mucha religión y donde se predica mucho evangelio de la prosperidad y vamos a ir a hablar en contra del evangelio de la prosperidad con un evangelio bíblico. ¿Usted cree que no vamos a tener problemas? Y ustedes tienen que estar orando. Y a mí no me preocupa que alguien se pare en la reunión y me contradiga y me pida argumentos. Yo estoy preparado para eso. Pero ¿qué pasa si empezamos a tener golpes de las tinieblas? ¿Por qué? Porque es el evangelio de la cruz el único capacitado para poder traer a la luz la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que el hombre está condenado. Y todas las predicaciones religiosas ocultan esta realidad. Porque no se predica la cruz. ¿Me está entendiendo? Amén. Quiero que me acompañe a otro texto que está ahí en Juan, capítulo 8. Juan 8, verso 12. Dice el texto, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Está entendiendo lo que el texto dice? Este va de la manito con el texto que leímos en Juan 3:19. Juan 3:19 decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora estamos leyendo Juan capítulo 8, versículo 12, donde dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, el evangelio de Cristo es lo mismo que predicar la luz. Y cuando la luz se predica, es la misma luz la que provee la revelación al hombre que está en tinieblas. Y es esa revelación de Cristo que viene cargada con libertad para poder creer y recibir o para rechazar a Cristo. Y aquellos que creen y reciben, la misma revelación les provee arrepentimiento para que se produzca el cambio mental, la metanoia, el cambio de mentalidad, para que se produzca también la transformación de vida y para que se produzca la palingenesia, una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Todo esto que estoy diciendo es proporcionado solamente por el evangelio de la cruz.
¿Por qué? Porque Dios decidió que a través de la palabra, de la locura, de la predicación de la cruz, se salvaran los perdidos. ¿Por qué? Porque la cruz, hermano, insisto, por favor, tome nota. La cruz lo que hace es traer a la existencia o manifestarnos la verdadera realidad. ¿Entiende? Hermano, ¿entiende usted? Y este es el mensaje que tiene que ser oído y que tiene que ser enseñado. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que este es el mensaje que a muchos cansa. En algún momento los discípulos le dijeron a Jesús, porque Jesús, ¿qué es lo que hizo? Empezó a predicar el Evangelio, avanzó con el Evangelio, y a medida que avanzaba con el Evangelio, él profundizaba el Evangelio. Y a medida que él profundizaba el Evangelio, él empezaba a tocar aristas internas de los corazones de los hombres. Y llega un momento, en Juan capítulo 6, me parece que es, que los discípulos le dicen a Jesús, dura es esta palabra. Hermano, Jesús nos sacaba aplausos por sus predicaciones. Jesús se paraba en el púlpito, después ningún hermano venía y le decía, hermano Jesús, qué bendición. Pastor Jesús, ¿cómo lo usa el Señor a usted? Porque Jesús tampoco tenía ningún interés de que lo elogiaran. Su interés era de que la gente conociera el Evangelio, porque el Evangelio revela la condenación del hombre. Y los hombres que lo estaban siguiendo, que ya habían salido de las tinieblas y estaban en la luz y caminaban detrás de Jesús, por el camino se encontraron con que el mensaje era muy duro. Ellos les dicen, Señor, dura es esta palabra. Ustedes han leído ese texto, ¿cierto? Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá resistir? Y el texto sigue y dice, y desde aquel día, muchos, ¿sabe qué? ¿Cómo me gustaría que el texto dijese, y desde aquel día algunos discípulos? Pero el texto no dice así. Dice, y desde aquel día muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Ayer yo extrañé a varios hermanos. Extrañé a varios hermanos de nacimiento, acompañando a Yorkie, a Audola y a Nicolás. Extrañé a muchos hermanos en la cena del Señor ayer. Pero hermanos, que yo no pude. No, si no importa, yo los extrañé. Ahora escúcheme, si yo tengo problema para estar en la cena del Señor porque mi ánimo no anda bien, porque no ordené las cosas, porque no me programé, porque se me olvidó, porque no tenía plata para el colectivo y cuánta cuestión se nos pasa por la cabeza, usted va a empezar a tener problemas con la palabra de Dios. Y usted en algún momento la va a encontrar dura. Y usted va a decir, hasta aquí nomás. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? El mensaje de la cruz no está aquí para adularme a mí, ni para adularlo a usted. El mensaje de la cruz no busca, como decimos en Chile, sobarnos el lomo. El mensaje de la cruz no está aquí para potenciar nuestras capacidades. No, ¿sabe? El mensaje de la cruz está aquí para tomar nuestras capacidades y lanzarlas al tacho de la basura porque no sirven. Pero ¿cómo no van a servir, hermano, tantos años de estudio? No sirven porque te hicieron arrogante, soberbio, déspota, duro en tu servicio. No sirven. Y la única forma que sirvan todas esas capacidades y habilidades que tienes es que están clavadas en la cruz. Para que Dios tome esas habilidades y esas capacidades y aún los dones que Él te dio para su gloria. Pero hay que estar clavado en la cruz. Por eso es que este es el único mensaje que afecta el corazón del hombre. ¿Me está entendiendo, iglesia? Sigo todavía en el número 1, que les dije que la cruz es el mecanismo de Dios para demostrar la única realidad que existe. ¿Y cuál es la única realidad que existe? El hombre está condenado. Y hermano, nadie lo puede sacar de ahí. No hay agua bendita que lo saque de ahí. No hay vigilia de evangélicos que lo saque de ahí. No hay machi mapuche que lo saque de ahí. No hay santero ecuatoriano que lo saque de ahí. Ni el vudú, ni el umbanda, ni el candomblé,
no hay reiki, no hay radiostancia, no hay música terapia, no hay aromaterapia, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nadie que saque al hombre de ahí. Qué triste, pero no hay ningún mecanismo humano para que el hombre salga de las tinieblas a la luz. El único mecanismo que existe tiene forma de cruz y está manchada con la sangre del Hijo de Dios. Y eso es el Evangelio de Cristo. Ahora, esto que estoy diciendo yo tiene dos elementos importantes. Esta realidad de que el hombre está condenado y de que solamente la cruz muestra la realidad, tiene dos aristas. ¿Cuáles son? Anote ahí. La cruz demuestra dos cosas importantes sobre la realidad. La cruz demuestra dos cosas importantes sobre la realidad. Entonces quiero que entienda esto. El Evangelio es el único mensaje que muestra la realidad. ¿Correcto? Y una vez que el Evangelio muestra la realidad, el Evangelio viene y muestra que esta realidad tiene dos cosas importantes. ¿Se entiende? ¿Cuáles son? Número uno, la santidad de Dios. Y número dos, o letra A, la santidad de Dios. Y letra B, la pecaminosidad del hombre. Hay una insistencia de algunos. De hecho, algunos dicen, no, es que hay que predicar del pecado, hay que predicar del pecado, hay que predicar del pecado, hay que predicar del pecado. Y saben que si uno lo oye, suena como, sí, pues es verdad, hay que predicar. Algunos dicen, no, es que hay que predicar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, pero también hay que predicar del pecado del hombre. Y uno, si uno está ahí bajaroneando, uno dice, sí, pues es verdad. Pero bíblicamente no es así el asunto. Bíblicamente fuimos llamados a predicar la cruz. Y la cruz revela la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. ¿Entiende? Porque la cruz lo que hace es mostrarnos nuestra condición. Y nuestra condición es una condición de condenación eterna. Ahora, la misma cruz nos dice por qué estamos condenados. Nos dice que Dios tiene un carácter santo, justo, recto, perfecto. Y que el hombre es un pecador de tomo y lomo. Que el hombre es un pecador en teoría y en práctica. Que el hombre está subyugado a una naturaleza pecaminosa que lo hace ser enemigo de Dios. Entonces, cada vez, amados hermanos, cada vez que un predicador predica la cruz, el que está oyendo siempre va a quedar frente a las dos caras de esta realidad. Dios es santo y el hombre es pecador. ¿Entiende? ¿Entiende el misterio, hermano? Respóndame, ¿logran comprender el misterio que hay aquí? Porque otros dicen, no, es que hay que predicar del pecado, hay que predicar del pecado, pero ocurre algo. Si yo no tengo entendimiento de la cruz y yo me paro aquí y empiezo a predicar del pecado, ¿sabe lo que va a pasar? Usted se va a sentir juzgado. Eso va a pasar. Usted va a sentir que yo estoy poniendo un juicio sobre usted. Usted no va a palpar la gracia de Dios en su vida. Si yo predico solo de la gracia, sin revelación de la cruz, usted va a tener una visión de un Dios sentimental y humanista que le aguanta todo, que también es el otro extremo, peligroso. Entonces, ¿cómo me aseguro yo como predicador de que el que me va a oír tenga la visión correcta de Dios? Porque Dios es amor, sí. Es misericordioso, sí. Es bueno, sí. Es benigno, sí. Es longánime, sí. Pero es justo, es santo, es recto. No admite ningún tipo de pecado. ¿Cómo me aseguro yo de que el cristiano de que el oyente oiga eso? Aparece Jesucristo y dice, con el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz está hecho, es divino, no está confeccionado por los hombres. Es un mensaje que nace en la mente de Dios y sale del corazón
corazón de Dios para el ser humano perdido. Y cuando la cruz es predicada, el hombre empieza a enfrentarse a un Dios santo, a un Dios grande, perfecto en todos sus atributos. La sumatoria de todos los atributos de Dios da como resultado perfección absoluta. Y yo me enfrento a ese Dios santo y la luz que sale del Dios santo se refleja hacia mí y empiezo a ver mi condición. Y mi condición es una condición de pecaminosidad. Y bajo esa visión que la cruz me otorga, el Espíritu Santo me empieza a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Por eso es que nos dan ganas de salir arrancando. ¿Me entienden? Por eso cuando alguien empieza a ser llamado por Dios, su primera reacción es salir arrancando. Porque se siente como que lo están acorralando. Siente como que le están dando como que lo acorralaron y le están dando el último suspiro de vida. Y muchos aman más las tinieblas que la luz y huyen hacia las tinieblas. Y otros, como ustedes, levantan las manos ahí, frente a la luz y dicen, me rindo. Necesito esto. Soy un pecador. A mí lo que me parece extraordinario es que la gente se convierte y empieza a confesar pecados sin que uno le diga que confiese los pecados. ¿Cómo ocurrió eso? El mensaje de la cruz. Yo no tengo que decirle a alguien, ya ahora comienza con la confesión de pecado. Hermano, la gente recibe entendimiento y se quebranta y el mismo Espíritu Santo los pone bajo convicción de pecado y empiezan a confesar sus pecados delante de Dios. Yo no tengo que decirle, confiesa tu pecado. ¿Entiende? Entonces, este mensaje es extremadamente poderoso. De hecho, yo ahora lo estoy predicando y algunos de ustedes están ahí y están siendo golpeados en su corazón. Están siendo golpeados con la santidad de Dios, con la perfección de Dios. Y usted está mirándose porque la palabra de Dios dice que esto es como un espejo donde yo me miro y al mirarme en este espejo empiezan a salir reflejadas todas mis limitaciones. Todas esas áreas de mi vida donde yo estoy cojeando y donde Cristo está siendo avergonzado por mí. Y mientras yo estoy expuesto al mensaje de la cruz, desde el mensaje de la cruz sale la santidad de Dios que viene contra mí y me muestra que yo no estoy capacitado de estar unido a Dios, pero al mismo tiempo esta santidad me otorga, la revelación de esta santidad me otorga los recursos para yo arrepentirme y decir, Señor, yo soy un pecador, necesito ser cambiado. No puedo más con mi vida así como estoy. Hermano, el Nicolás ha experimentado un cambio de vida tremendo. Tremendo. Yo no sé si la Antonella se da cuenta de lo que está pasando o no. Pero tremendo. El Nicolás que habló ayer aquí no es el Nicolás que estuvo conmigo antes de convertirse en mi oficina. Algo pasó. ¿Qué pasó? El evangelio llegó, lo confrontó, lo acorraló, le dio un ultimátum. ¿Es ahora o nunca? Y el Nico levantó las manos y dijo, me rindo. No sé cómo, pero me rindo. No sé qué viene ahora, no sé qué va a pasar, pero yo me rindo. Otros, frente a la misma confrontación de la cruz, salen huyendo. Por eso lo que dijo York ayer tiene mucho sentido, pero no es algo que le pasó a ella solamente. Nos ha pasado a todos. Yo me acuerdo cuando yo estaba siendo llamado, mi gran problemática con Dios era cómo va a ser que no valgo nada delante de Dios. Porque la cruz lo único que me decía era que mi vida, que todo eso que yo consideraba grandes cosas no servían absolutamente para nada y que mi vida era una miseria. Y mi arrogancia no quería reconocer delante de Dios que sí era un miserable y que yo sí estaba en bancarrota espiritual. Y es el mensaje de la cruz que viene y te confronta y te quebranta. Iglesia, ¿me estás escuchando? Por eso no esperemos, hermanos, no esperemos ser 500, 1000, 2000 personas. Porque el mensaje no es popular. Si usted trae a sus amigos, los trae para acá, le van a decir, oye, esos tipos que predican están todos mal de la cabeza, primero. Y segundo, oye, todo lo que dicen es para que tites de depresión, po. Imagínate, desgraciado,
condenado, malo de la cabeza, Isaías dice eso, carne putrefacta, perdido, bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, no sirves para nada. Hermano, ¿se da cuenta? Una llaga podrida. De la cabeza a los pies no hay nada sano en él, todo está enfermo. Si ponemos a un predicador de la cruz aquí y al lado ponemos un predicador que es casi un coaching motivacional, este de acá va a salir aplaudido. Y a este de acá le van a ofrendar. ¿Sabía o no? Sí, estos tipos cobran por una predicación 3 millones de pesos. Esa es la verdad. Estos otros van gratis, pagan sus propios pasajes y van gratis. Hay un problema. Este mensaje todos lo quieren oír. Este de acá, que tiene una cruz ensangrentada, nadie lo quiere oír. Porque avergüenza al hombre, humilla al hombre y exalta a Dios. ¿Por qué? Porque es el único mensaje diseñado en el cielo para mostrar la realidad que hay. Realidad que Satanás ha ocultado por siglos. ¿Cuál? Que el hombre está condenado. Imagínense que los evangélicos cuando predican dicen, esta palabra te va a condenar. Entonces el que oye dice, me van a condenar, todavía no estoy condenado, bueno, todavía puedo vivir la vida loca. ¿O no? Y al final de los tiempos, bueno, ahí vemos cómo arreglamos la cosa con el Señor a última hora. Pero mientras tanto vivimos la vida loca. Y el texto bíblico dice que no es así. Juan 3:18, el que en él cree es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. En tiempo pretérito, pasado, un pasado absoluto. Y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Entiende por qué predicamos la cruz? Número 2. La cruz demuestra la justa ira de Dios. Demuestra la justa ira de Dios. Isaías 53:10. El texto que el hermano Rubén dice que tanto le gusta. Isaías 53, verso 10. El capítulo 53 de Isaías habla de Jesucristo. Y habla de Jesucristo como Mesías. Y habla puntualmente del sufrimiento de Jesucristo. Isaías 53, les dije, verso 10, dice, con todo eso, quiero que preste atención a la lectura. Con todo eso, Jehová es Dios, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quebrantó al Mesías? Sujetándole a padecimiento. ¿Quién lo sujetó al padecimiento? ¿Y cómo lo sujetó? Con 3 clavos. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando, hermano? Esa es la razón por qué Jesús no fue amarrado en la cruz. Jesús pudo haber sido hervido, pudo haber sido azotado hasta la muerte, pero no, lo clavaron en una cruz. Y ahí su Padre, Dios mismo, lo sujeta a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa palabrita, esa forma verbal que dice, cuando haya puesto, esa palabrita puesto, ¿la vio? Ahí en griego es hilasterión. Y la palabrita hilasterión significa, poner una víctima en el altar para el sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él se haya puesto como sacrificio en el altar, verá linaje, dice, vivirá por largos días. Acompáñeme a Romanos 1:18. No se olviden, ¿quién quiso quebrantarlo? ¿Quién lo sujetó a padecimiento? Ya. Isaías 53 nos está diciendo que fue quebrantado y que padeció. Si usted lee conmigo unos versículos anteriores, el versículo 7 dice que él fue angustiado
que Él fue afligido, que fue llevado como un cordero al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores. Fue angustiado, afligido, lo trataron como un cordero para el matadero. ¿A qué llevan al cordero del matadero? ¿Lo llevan de shopping? ¿A qué llevan al cordero del matadero? A morir, a desangrarlo. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Lo llevan a morir, lo llevan a desangrarlo. Todo eso ocurrió por algo. Romanos 1:18. Acompáñenme, por favor, Romanos 1:18. Paula. Romanos 1:18. Todo eso ocurrió por algo. Porque la ira de Dios, ¿se acuerdan que el número 2 les dije que la cruz demuestra la ira, la justa ira de Dios? Ya. Quiero que entienda por qué es que Él fue sujetado a padecimiento, por qué es que fue afligido, por qué es que fue menospreciado, por qué fue tratado con tanta crueldad. ¿Por qué Cristo, hermano, tuvo que padecer tanto? Y saben, hermanos queridos, tenga cuidado, no se va a volver evangélico usted. No vaya a hacer cosas que ahora solamente usted quede sensible con respecto a la cruz para el mes de abril. Para la Semana Santa. Tenga cuidado con que está oyendo tanto de la cruz que ahora pareciera que la muerte de Cristo ya no tiene la misma significancia y la misma transversalidad que ha tenido otras veces. Tenga cuidado con esto. Tenga cuidado, usted tiene que oír la cruz y temblar. Usted tiene que oír del sufrimiento de Cristo y su corazón se tiene que compungir. Si está durmiendo en esta hora, usted con la cruz tiene que despertar. Si usted tiene una actitud tibia, apática frente al Señor, la cruz tiene que venir y afectar tu corazón de una forma poderosa. Ayer el hermano Joel me preguntaba en la mesa, hermano, ¿por qué algunos se vuelven atrás? Y yo les puse ejemplos de hombres que estuvieron con el apóstol Pablo, que eran líderes juntamente con Pablo, que predicaban el evangelio, misioneros que estaban con el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo dice en algún momento, me han dejado amando más las cosas de este mundo. ¿Qué pasó con ese hombre? La cruz dejó de ser importante, porque la cruz es la que revela la ira de Dios. Hermanos, ustedes han oído esto, yo se los voy a recordar una vez más. Si usted quiere saber qué tan horrible es su pecado, mire la cruz. ¿Por qué, hermano Víctor? Porque Cristo te estaba representando a ti en la cruz, ¿cierto? Cantamos recién el último cántico que decía glorioso intercambio. ¿Por qué glorioso intercambio? Porque Él ocupó mi lugar en la cruz y Él me hizo a mí ocupar su lugar delante de Dios. Por eso es que es un glorioso intercambio. Ahora, ¿usted quiere saber qué tan grave es el pecado suyo? Mire cómo Cristo fue tratado en la cruz. Hermanos, la Iglesia Católica ha mentido en esto. Si usted va al Cristo que tenemos aquí, arriba, aquí en la cruz, y usted mira esa estatua, usted se va a dar cuenta que ese Cristo tiene una gotita de sangre aquí, una gotita de sangre aquí, otra gotita de sangre aquí, otra gotita de sangre aquí y otra gotita de sangre acá abajo. 5 gotas de sangre. Entonces uno mira y dice, mira, el Señor lo pincharon en la cruz. Pobre Señor. Por mi culpa y por mi sola culpa. Pobre Señor. Entonces como un poco de pescado esos 3 días y no como carne y tengo toda la cuestión arreglada. Y voy a los textos bíblicos y leo y escucho que Jesús fue hecho pedazo. Las carnes de Jesús cayeron al suelo. Recibió 256 azotes en el flagelo taxilatum. Los muslos, la tibia, los glúteos, la espalda, el abdomen, todo fue hecho pedazo. La piel caía. El tendón del lado derecho se desgarró. Su brazo no estaba así, estaba así. La parte izquierda de su rostro, la barba, se la desgarraron hasta este sector. Por aquí se podía ver un poco hacia adentro lo que estaba pasando dentro de la boca. Transpiró dolor, sintió dolor. Eso es lo físico.
Ni siquiera podemos hablar de qué pasó en sus emociones. Sí podemos hablar de qué pasó con su espíritu cuando Él dice, Eloí, Eloí, lama sabactaní. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió el más cruel desamparo de su propio Padre para que usted hoy día sea amparado por Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe lo que significa ser amparado? Estar resguardado, estar protegido. Usted hoy día está protegido, usted del infierno no lo puede tocar. Simplemente porque Cristo tuvo que aplacar la ira de Dios en la cruz del Calvario. ¿Sabe que somos, perdónenme hermano, si alguno se me ofende, perdónenme de antemano, pero somos demasiado ingratos. Somos unos mal agradecidos con el Señor. Tenemos vidas mediocres delante del Señor. Yo me incluyo, vidas mediocres. Tenemos vidas totalmente mediocres frente a la palabra del Señor, frente a tanta revelación que Dios nos ha dado. La cruz manifiesta la ira de Dios, la muestra, porque nuestro pecado es directamente proporcional a la muerte de Cristo en la cruz. ¿La muerte de Cristo en la cruz fue horrible? ¿O no tan horrible? Díganme ustedes. ¿Sí? Su pecado es horrible. ¿La muerte de la cruz fue cruel? ¿O quizás no tan cruel? ¿Fue cruel o no? Hermano. Patricia, usted es mamá. Usted es mamá. Imagínese ver en la cruz a uno de sus 4 hijos ahí. Que proclama una tremenda fe en Dios. Y que Dios lo abandona en la cruz. Y usted ve a uno de sus 4 hijos ahí sangrando y pedazos de carne caen al suelo. Porque eso fue lo que experimentó María. La peor de las crueldades. Por eso yo pregunto, ¿fue cruel la muerte de Cristo en la cruz? ¿O no tanto? Tu pecado es cruel. Porque tu pecado ofende a Dios. Trata mal el corazón de Dios. ¿La muerte de Cristo en la cruz fue solitaria? Fue abandonado por todos. Lo acompañó un ladrón al final. El amiguito que se pilló el Señor a última hora. Un ladrón, un malhechor. ¿Sabe por qué? Porque tu pecado y mi pecado lo hacemos en solitario. La Iglesia Católica nos ha mentido. Esa estatua que hay ahí clavada, en sus genitales tiene unos paños. Jesucristo fue clavado desnudo en la cruz. Quizás hoy día ver a un hombre desnudo en una cruz no tiene ninguna importancia. Se ve gente desnuda todos los días. Pero en el medio del mundo judío, donde no se permitía ver la desnudez ni del padre ni de la madre, no se permitía porque Dios no lo permite. A Jesús lo desnudan, lo clavan en la cruz. Primero lo ponen sobre un tronco y le empiezan a golpear los testículos. Después lo azotan hasta que las carnes se hacen pedazos. Después le ponen un manto apretado mientras la sangre estaba, cuando se seca, ¿cómo se llama eso? Coagulando. La sangre estaba coagulando y ellos le ponen este manto que después se lo arrastran y se lo sacan. Le hacen una corona de espinas y juegan con él un juego llamado el juego del rey. Todo eso es parte de la crueldad, es parte de lo terrible de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque mi pecado y tu pecado son terribles. Nosotros no tenemos que andar por ahí predicando del pecado. Prediquemos la cruz y la gente va a entender el problema de su vida, que es el pecado. ¿Se entiende? Usted no saca nada con decirle a esa persona que usted tanto quiere que se convierta: Dios te ama, Dios está preocupado de ti. Hermano, deje que otros digan eso. Dígale la verdad a la gente.
tú estás condenado. Ah, pero Dios me ama o no. Sí, Dios te ama, pero tú estás condenado. Y tú vas camino al infierno. Y tú has avergonzado a mi Padre toda tu vida. ¿Y tú quién eres que me viene a decir? Yo soy igual que tú, pero yo fui transformado por esta cruz. Tenemos que dejar de engañar. ¿Usted ama a su familia, hermanos? ¿A sus seres queridos que tienen la misma sangre? ¿Tiene algún aprecio por ello, no? ¿Y por qué no les predica? ¿Sabe por qué no les predica? Porque es mentira que usted los ama. No, hermano, no. Déjese de hacerle regalitos para Navidad y para los cumpleaños y predique lo que hay que predicar. Porque si un familiar suyo se convierte, usted le va a hacer el regalo más grande de la eternidad. Conocer a Dios. Número 3. La cruz revela la justicia imputada de Dios, que al mismo tiempo revela la misericordia de Dios. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice: en esto hemos conocido el amor. Mire, en esto hemos conocido el amor. En que Él, otra vez aparece la forma verbal, puso. ¿Cuál era? ¿Qué palabra griega hay ahí? Delante les dije. Hilasterión. Y hilasterión tiene que ver con poner una víctima en el altar para el sacrificio. Entonces, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La preposición por en griego se escribe uper, H-U-P-E-R, uper. Y uper significa en lugar de. El texto diría entonces: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso como una víctima en el altar su vida en lugar de nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le estaba diciendo en el número 3 que la cruz revela la justicia imputada de Dios, ¿cierto? Y que al mismo tiempo esta justicia imputada revela la gran misericordia del Señor. Hermanos, hermanas, miren lo que dicen los textos. Uno dice que en esto hemos conocido el amor de Dios. En esto, hermano, es categórico, dice, en esto se conoce el amor de Dios. En esto. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Me está siguiendo? Hay tanta religión que la gente entra a los cultos evangélicos y escuchan un cántico, bien tocado, bien entonado, por cierto. Hay mucha habilidad en eso. Y la gente escucha eso, que es 50 instrumentos con músico bueno, buenísimo, con voces extraordinarias. Entonces todo eso suena melodioso, armonioso, suena lindo al oído. Y escuchan el cántico, un cántico que habla de cualquier cosa. Y ellos dicen: oh, hoy día estuve en una reunión y conocí el amor del Señor. No, habían dos mujeres que cantaban ahí, que cuando cantaban, oh, qué tremendo, y conocí el amor del Señor por eso. Hoy día fui a otra reunión y tenían una obra de teatro magnífica del nacimiento de Jesús. Hoy, y los hermanos lo hicieron tan bien, y estaba tan bienecita, tan bien, estaba todo bien armadito y bienecito, que cuando yo empecé a meterme en toda la trama, oh, quedé como impactado y, ay, yo no sé, realmente Dios me ama. Y nuestras Biblias dice: en esto, en nada más, en esto se conoce el amor del Señor, en que Él puso su vida por nosotros. Mi pregunta es: ¿dónde puso su vida por nosotros?
En la cruz. Y si en eso solamente se conoce el amor de Dios, ¿dónde tengo que ir yo para conocer el amor de Dios? ¿Qué me tienen que predicar para conocer el amor de Dios? ¿Qué tengo que estudiar todos los días para conocer el amor de Dios? ¿De qué necesito revelación? ¿Qué necesito cantar todos los días? En esto, dice así su Biblia, ¿o no? Léala porque yo le puedo estar mintiendo. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Puso su vida. ¿Qué significa por? Úper en griego. ¿Pero qué significa? En lugar de, intercambio. Él va, me toma, míreme por favor, míreme. Esto es con lo que todos venimos. Naturaleza pecaminosa. Préstame una chaqueta. Esto es naturaleza pecaminosa. Póntela encima. Póntela encima. Él es Jesús, vestido de justicia. Y esto es naturaleza pecaminosa. Esta es la herencia maldita de Adán. Así nací yo. Bajo esta maldición. Esto me gobierna. Esto me obliga a pecar. Yo no soy tonto. Si algo me cruje, me doy cuenta que salir por esa puerta está mal. Pero esta cuestión llamada naturaleza pecaminosa me obliga a salir por esa puerta y yo no me puedo resistir. Yo sé que estoy mal en lo que estoy haciendo, pero no puedo resistirme porque esto me obliga, porque estoy bajo maldición, porque estoy condenado a las llamas eternas. Y esto, naturaleza pecaminosa, me obliga a pecar. Él es Cristo. Está vestido de justicia. Viene a este mundo a morir en una cruz. Me enfrenta a mí desde la cruz y yo quedo impactado en la cruz. Y yo entiendo lo que Él me está diciendo. Y yo me arrepiento. Yo no rechazo la obra de Cristo, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿cierto? Amén. Y ocurre un glorioso intercambio. En esto conozco el amor de Dios. Mire lo que hace el Señor. Me quita esto. Y en la medida que me quita esto, me viste de eso. ¿Cómo se llama la vestidura de Él? Y Él queda, ¿cómo queda? ¿Él cómo queda? ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está pasando esto? En la cruz. ¿Dónde está pasando esto? En la cruz. ¿Quién está clavado en la cruz? Cristo. ¿Por qué fue clavado en la cruz? Por mi maldad y pecado. Por esto. Y yo, mire, y ahora Él me dice, mire, ¿de qué estoy vestido yo ahora? ¿Cómo se llama esta justicia? Justicia imputada, porque me fue imputada, me fue cargada. El verbo imputar es un verbo de la contabilidad griega que tiene que ver con abonar, cargar una cuenta para saldarla. ¿Se entiende? Viene y me carga esto y ahora en la cruz me dice, sal de aquí. Este no es tu lugar. Porque la cruz es el lugar para el pecador. Y yo le digo, Señor, si yo soy. No, ya no, nada más. Sal de aquí. Estás vestido de justicia. Yo voy a ocupar tu lugar en la cruz. Yo me voy a enfrentar a la ira del Padre en la cruz. Yo me voy a enfrentar a todos los demonios. Escúchame bien. A todos los demonios que están contra ti. Yo me voy a enfrentar. Pero tú sal de aquí. Óigame bien, no es tu lugar. Y yo le pregunto, ¿y cuál es mi lugar? En la presencia del Padre. Porque cuando yo me presento ahora delante de Dios Padre, yo estoy vestido de justicia. ¿La justicia de quién? Cuando Dios Padre me ve, ¿a quién ve? Cristo. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que ve? ¿De quién? ¿Ve mis limitaciones? ¿Ve mis incapacidades? ¿Qué es lo que ve? ¿Y yo qué es lo que soy para Él? ¿Qué soy yo para Él? Hijo querido, hijo qué. ¿Qué dice la Biblia? Este es mi hijo amado. Amén. Porque no me está viendo a mí, ¿a quién ve? A Cristo. ¿Y qué dijo Dios siempre de Cristo? Este es mi hijo amado. ¿En quién tengo complacencia? ¿Quién me complace siempre? Ahora yo quiero que sigan conmigo. ¿A quién ve ella? ¿Quién está ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Cristo. ¿Qué hay ahí? La cruz. ¿Quién está en esa cruz? Cristo. Yo. Soy yo.
¿A quién ve en la cruz? A mí. Por eso es que Dios desató toda su ira en el cuerpo de Jesús. ¿Y a quién ve aquí? Pero resulta que yo estoy dentro de ti. Amén. ¿Entiendes? ¿Entiendes? En este mismo momento Dios te está mirando a ti, pero no te ve a ti. Porque estás revestido de Cristo. Porque en la cruz ocurrió un glorioso intercambio. Amén. Gloria a Dios. Amados, ¿están entendiendo? Cuando Cristo queda ahí en la cruz con esto, que es mi naturaleza pecaminosa, imputada en su cuerpo, aparece Satanás. Aparecen los demonios. Amén. Aparece la codicia, la ira, el enojo, aparece la rabia, aparece la mentira, aparece el adulterio, la fornicación, la violencia, aparece todas las obras de la carne y lo empiezan a golpear. Amén. Porque todo eso estaba contra mí. Pero a mí ya no me pueden golpear. Aleluya. Porque estoy revestido de Cristo. Así es. Pero Él llevó todo eso en la cruz. Y llega un momento, hermano, escúchame, por favor. Yo ahora huelo bien. Porque de mí sale el olor fragante de la justicia de Cristo. ¿Se entiende? Amén. Y ese olor, estoy usando las palabras bíblicas, ese olor fragante de la justicia de Cristo llega a la presencia de Dios. Es una figura, estoy hablando en sentido figurado. El olor fragante tiene que ver con que yo cumplo todos los requisitos que Dios exige. Amén. Pero desde la cruz también salió un olor. Sí. ¿Qué olor, hermana Guma? ¿Bueno o malo? ¿Agradable o desagradable? Putrefacto. Podrido. Ahí de la cruz. De la cruz, pero antes de... Ahí, en ese momento, ahora mismo. ¿Qué hay ahí? Horrendo. Porque ¿qué es lo que hay ahí? Porque trató Fui yo. la naturaleza pecaminosa, mi naturaleza pecaminosa. Y ese olor llega al cielo. Y Dios hace esto en el, La ira. Dios hace esto en el cielo. Huele y le da repugnancia. Miren mi rostro. Y Dios hace esto. Gira el rostro. Porque Dios siempre estuvo pendiente de su hijo. Siempre. Pero por primera vez Dios hace esto. Cuando uno entra a un baño que está de mal olor, ¿qué hace uno? ¿Cierto? Cuando uno destapa una olla con comida descompuesta de 5 días, ¿qué hace? ¿Cierto? Dios hace esto en el cielo. Porque es asqueroso. Y Dios hace eso en el cielo. Y Cristo aquí en la cruz dice, ¿qué pasó? Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? ¿Por qué? Y la respuesta es una sola. Porque estás llevando la inmundicia de Víctor Bascuñán. Por eso te abandoné. Y a mí me abraza. ¿Por qué? Porque ve a Cristo. Amén. ¿Entiendes? Gracias, Ricardo. Esa es la razón por qué es que nosotros no andamos haciendo cosas para agradar a Dios. Porque entendemos que el agradar a Dios está escondido en la justicia imputada de Cristo. Por eso que en este culto, en esta reunión, nunca usted va a escuchar al que dirige decir, ya hermano, vamos a orar ahora para poder agradar al Señor. Porque si nos atrevemos a orar así, es porque pensamos que lo podemos agradar. Y nosotros no lo agradamos, es Cristo en nosotros el que lo agrada. ¿Entiende por qué predicamos la cruz? ¿Sabe? Mire, yo estoy predicando y yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personas llorando. 17. ¿Por qué? Porque la cruz es el mensaje que Dios diseñó para hablarte en la intimidad de tu corazón. Por eso es que el mensajero no tiene ninguna importancia. Cuatro.
La cruz enseña que nosotros nos vamos a nutrir de ella para siempre. Hermanos, lo digo de otra manera, la cruz es alimento. La cruz es nuestro alimento. Cuando entendemos bien la cruz, vamos a entender que vamos a necesitar este mensaje para siempre. Yo no sé si usted escucha a otros predicadores, puede hacerlo, ¿ah? Usted es libre, hasta para irse al infierno si quiere. Pero si usted va a escuchar a otros predicadores, permítame sugerirle que se asegure de oír gente que predique la cruz. Y si todavía no tiene los elementos para discernir eso, no oiga a nadie más hasta que tenga los elementos para discernir eso. ¿Por qué? Porque la cruz nos enseña que nosotros nos nutriremos de ella para siempre. Pasaremos la eternidad mirando a Jesucristo, contemplando la gloria de Jesucristo, conociendo a Jesucristo, pero además recordando lo que ocurrió en la cruz. Hermanos, hay un cántico, esto es extraordinario, hay un lenguaje bíblico que yo lo encuentro extraordinario. Miren lo que dice Apocalipsis. Dice que en el cielo, Juan el apóstol, que vio la visión de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis en griego significa revelación, ¿ya? Juan el apóstol que vio la visión del Apocalipsis, dice que oyó, escuche, oyó un cántico nuevo. ¿Cómo era el cántico? Ya. Si es un cántico nuevo significa que nadie lo ha cantado. ¿Sí o no? Y que todos los otros cánticos eran antiguos, ¿correcto? Y oyó un cántico nuevo que decía: al Cordero que fue inmolado, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y yo digo, ¿y qué tiene de nuevo eso? La palabra inmolar significa sacrificar. O sea, al Cordero que fue sacrificado. ¿De qué me está hablando el cántico? De la cruz. Hermano, ¿y sabe lo que dice el texto? Que ese cántico lo cantan día y noche. Y lo cantan todos los ángeles, lo cantan los seres vivientes y lo van a cantar todos los redimidos por la eternidad, día y noche. ¿Qué cántico? ¿Y de qué habla el cántico nuevo? De la cruz. Hermano, vamos a pasar la eternidad cantando de la cruz. Vamos a pasar la eternidad. Hermano, cuando el Señor Jesucristo vuelva, dice la Biblia que viene montado en un caballo blanco, que sus ojos son como ojos de fuego, que en su cabeza tiene muchas diademas, que de su boca, sale una espada aguda con la cual va a juzgar a las naciones. Y él viene montado en un caballo blanco y dice que viene vestido de ropas blancas y resplandecientes. Y tiene aquí en el muslo derecho un nombre escrito aquí: el Verbo de Dios, el Logos de Dios, porque Él es el Logos de Dios. Pero dice algo más: que viene con su ropa teñida en sangre. No, algo no me calza. Viene el Rey volviendo. Vino el Rey en gloria y majestad volviendo para ser exaltado, pero viene teñido en sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es la base del nuevo pacto. Y la sangre de Jesús no va a ser nunca más quitada. Y en el cielo vamos a cantar de la cruz, de la sangre de Jesús, del poder de la cruz. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Por qué tenemos que seguir predicando de la cruz? La cruz, número 5. La cruz muestra nuestra incapacidad frente a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28. ¿Qué muestra la cruz? Nuestra, hermanos,
¿Y sabe usted con qué es lo que más luchamos nosotros? En el día a día. Con nuestras capacidades. Con lo que hacemos, con eso, en aquello que hemos adquirido experticia, en aquello que tenemos experiencia, en aquellos que sabemos que lo hacemos mal. A ver, las dueñas de casa. Dueñas de casa. ¿Hay alguna o no? Ya, listo, escuchen. Las dueñas de casa dicen, no, si a mí, yo cocino bien, pero planchar, no. Otras dicen, no, si yo plancho bien, pero limpiar el baño, no. Otras dicen, no, a mí pásame el aseo de la casa, pero cocinar, no. ¿Cierto? Porque nos damos cuenta de que somos más hábiles para algunas cosas. Que algunas cosas nos salen a la primera y otras necesitamos que San Sebastián nos ayude. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que nos da problema en nuestra vida diaria? Todo aquello que hacemos bien. Porque eso infla mi corazón. Eso me vuelve arrogante frente al otro. Eso me hace déspota con el otro. Eso me hace orgulloso. Eso, hermano, en eso que usted y yo hacemos bien. Hermano, a ver, ¿quién? Hermano Joel, ¿cómo es para conducir usted? ¿Ve? Los que no hemos subido al auto con el hermano Joel, es mejor irse caminando. No, de verdad. Porque el hermano no pasa nunca ningún límite. ¿De verdad? Lo hace bien, por eso que lo puse de ejemplo. Lo hace muy bien. Pero hermano Joel, dígame, ¿cuántas veces se sube al vehículo usted en el día? ¿10, 15, 20? ¿20? Usted las 20 veces, hermano, antes de subirse al vehículo le dice, Señor, toma mis manos, guíame ahora. ¿No? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque tiene experticia. ¿Para qué vamos a estar molestando al Señor por eso? Si lo hago bien. Pero si lo hago predicar, va a ayunar, orar y va a convocar a oración a toda la iglesia. ¿Me entiende? Porque no tiene experticia predicando, pero sí tiene experticia manejando. ¿Me están entendiendo? Las capacidades son nuestro problema. Hoy día, las capacidades nos hacen independientes de Dios. Yo no estoy diciendo que nosotros no tenemos que usar todo aquello que Dios nos dio. Le estoy diciendo lo que esas capacidades, lejos de la cruz, ocasionan en nuestra vida. Nos hacen mirar al resto como menores, como inferiores. Nos hacen ser indolentes. Nos hacen no pedir ayuda. Hermano, una persona que se cree que puede, no pide ayuda jamás. Veamos qué dice el texto. ¿Dónde pues está la jactancia? En otras palabras, ¿tienes algo de qué jactarte? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe. ¿Por fe en qué? ¿En qué? En la obra de la cruz de Cristo, por el sacrificio vicario de Cristo. El hombre es justificado por la muerte de Cristo. Hermano, pero si el hombre es justificado por la muerte de Cristo, toda jactancia queda fuera. Usted escucha a los religiosos cómo hablan. No, es que el pastor, sí, el Señor lo usa, pero es que la abuelita oraba por él. La abuelita oraba por él, entonces, gracias a la abuelita, es cristiano. ¿Han oído eso? No, hermano. Qué bueno que la abuelita ora por los nietos. Pero somos cristianos solamente por gracia y obra de Cristo en la cruz. ¿Dónde queda la jactancia? La cruz derriba nuestra jactancia. La cruz derriba nuestro orgullo. La cruz nos dice permanentemente, tú no puedes, tú no sabes cómo. Hermano, la cruz nos obliga cariñosamente, amorosamente,
a doblar nuestras rodillas y a declarar total dependencia del Señor. La cruz nos hace ver nuestra realidad limitada. La cruz nos hace ver lo incapaces que somos delante de Dios. Quiero leer el texto de nuevo. ¿Dónde pues está la jactancia? El jactarse, el vanagloriarse, ¿dónde está? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice el apóstol Pablo, concluimos pues, que el hombre o la mujer son justificados por la fe, sin las obras de la ley. ¿Por la fe en qué? ¿Pero en qué de Cristo, hermanos? Hermano, es que, ¿saben? Perdónenme que yo precise las cosas, pero escuche, si vamos allá afuera y le preguntamos a la gente si cree en Cristo, dicen que sí. El punto es, ¿qué creen de Cristo? ¿En qué creen de Cristo? Porque creer en la obra de Cristo me obliga a decir que yo soy una calamidad. Y la gente no quiere decir eso. Si esto es lo complejo. Por eso es que a varios de ustedes les cuesta hablar de Cristo en sus grupos de trabajo. Porque en su grupo de trabajo ustedes se han hecho un prestigio. Tienen una reputación. Tienen ustedes se han logrado hacer una especie de cobertura. 10, 15, 20, 25, 30 años ahí con esa gente y saben cómo tú haces tu trabajo y saben de tus capacidades y saben de tus logros y saben que más de alguna vez tus jefes te han elogiado. Y el Evangelio en algún momento te va a hacer decirle a esa gente que tú no sirves para nada. Y va a ser terrible para ti. Y la otra gente va a salir hablando tonteras de ti. ¿Entiende? Mire el apóstol Pablo. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo de fariseos. O sea, era de los buenos, uno de los mejores. Tenía doble nacionalidad. Hoy día tener doble nacionalidad es una tremenda bendición. Imagínense 2000 años atrás. Por tener doble nacionalidad, Pablo entraba y salía del Imperio Romano sin problema. Aparte de eso, había sido formado a los pies del mejor filósofo y teólogo palestino, Gamaliel, que era el homólogo de Aristóteles. Celoso de la ley. En cuanto a la ley, dice él, irreprensible. O sea, el currículum vitae del apóstol Pablo era espectacular, ¿po? ¿O no? ¿Y sabe lo que dice él? Y todas estas cosas, el currículum, lo tomé y lo estimé por basura. ¿Qué creen que dijeron los otros que lo conocían? No, le hizo mal. No, empezó a ir a la iglesia Gracia y Cruz Pablo. No, y le lavaron la cabeza. Le lavaron la cabeza. Mira lo que andan diciendo ahora que ¿cómo va a ser basura los años de entrenamiento? ¿Cómo va a ser basura todo lo que hace bien? Y Pablo dice, sí, es basura, no me sirve. Y lo estimo por basura. La estimación que le doy, el valor que le doy es que vale basura porque yo quiero conocer a Cristo. ¿Estamos listos para eso? Por eso es que este evangelio es complejo. Porque, hermano, yo estoy predicando y el evangelio me está golpeando a mí. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar. El Señor creo que ha hablado hoy día. El otro día estaba metido en un material de hermenéutica, estudiando exégesis, se llama exégesis exhaustiva. Y estaba en eso. Y de repente me acordé de la cruz. Y me di cuenta que lleva 3 horas perdidas.
y cerré el material. Y me arrodillé. Y le dije al Señor, muéstrame la cruz. Muéstrame lo que los libros no muestran. Muéstrame lo que yo no alcanzo a ver. Y orando, el Señor me llevó a un texto que usted conoce. Lucas 9:23. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El Señor bendiga su vida.